amebiasis y rhabdoliasis. La amebiasis es una parasitosis causada por una enteroparasitosis causada por la Entamoeba histolítica. La Entamoeba histolítica es exclusiva, parasita exclusivamente al hombre y algunos primates. Todas estas van a formar dos presentaciones. La forma vegetativa, que es el quiste, y la forma invasora, que es el trofozoide. Quiste, trofozoide. Esta Entamoeba histolítica en realidad son dos especies morfológicamente idénticas. Es como dos gemelas, una buena y una mala. La Entamoeba histolítica es la causante de la enfermedad. En cambio, la Entamoeba dispar es un comensal intestinal, o sea, no hacen ni chus ni mus. Sin embargo, morfológicamente son exactamente igual. Y cuando el tecnólogo, el microbiólogo lo mira en el microscopio, no puede distinguir cuál de las dos es. Y te lo va a reportar como Entamoeba histolítica. Por eso muchos de estos casos son asintomáticos. O sea, una muestra de ese, porque tienes que ir a trabajar y te piden exámenes de ese como chequeo preventivo, sale Entamoeba histolítica, no tienes diarrea, no tienes tableza, no tienes absolutamente nada. Y no requieres tratamiento, porque probablemente sea la forma dispar, porque con la tecnología que tenemos regularmente en nuestros hospitales no podemos hacer esta distinción de una de la otra. Todo lo que es transmisión de enteroparásitos, el ciclo es feco-oral, comes caca. Por alguna razón, estás ingiriendo los parásitos a través de un alimento contaminado. La forma infectante es el quiste tetrágeno, el cual libera los zoitos en el intestino delgado. Estos migran hacia el intestino grueso, donde se van a localizar en el fondo de las criptas del intestino grueso, donde generan su toxina, formando un amebaporo y producen úlceras que tienen la forma que imitan al botón de camisa o pueden irse hacia otros parénquimas. Más o menos es así: el parásito ingresa, tracto gastrointestinal, se van al colon, producen las lesiones y de acá potencialmente la ameba puede irse al pulmón, al hígado, al cerebro, a cualquier parte del cuerpo. Entonces, la presentación clínica la vamos a dividir en formas asintomáticas y formas sintomáticas. La sintomática es la más común, es un hallazgo de laboratorio, por alguna razón te dices hacerte un examen de heces y sale el parásito. Por el contrario, la presentación sintomática es la forma intestinal que invade el colon y el recto. Se va a denominar el síndrome disentérico. Síndrome disentérico es diarrea con sangre. Puede haber diarrea crónica no disentérica, y las formas extraintestinales, las que más o menos les he comentado. Entonces, la forma intestinal aguda, vamos a tener una rectocolitis aguda o disentería de linfa. Diarrea 3 a 4 veces diarias, lucha para pujar, te duele. Tienes que pujar para que salga. El recto lo tienes maltratado, sale con sangre. Puede haber fiebre, o puede estar ausente, dolor en la zona del colon cuando te hacen el examen físico, y cuando hacen una colonoscopía notan acá como si fuese un ojal del botón, ¿no? Este es el blanquito es el botón y el borde es el ojal de la camisa. Por eso le dicen botón de camisa. Son úlceras de 0.5 a 1 centímetro, circulares, conteniendo sangre. Lesiones en el ciego, ángulos hepáticos, en el colon y en el recto sigmoides. También puede haber colitis fulminante o megacolon tóxico. Es grave, es raro. Nosotros nunca lo hemos visto. Fiebre, deshidratación, shock, síntomas de abdomen agudo con distensión abdominal, dolor y diarrea sanguinolenta. Es malo porque puede perforarse y provocarnos peritonitis y por lo tanto el cuadro clínico empeorarse.
El cuadro histopatológico al examen de la pieza operatoria muestra lesiones ulcerativas extensas que pueden afectar toda la extensión del intestino y todas las capas del mismo, incluyendo el peritoneo. Apendicitis amebiana. Raro, sintomatología similar a un cuadro de apendicitis, pero básicamente la lesión ulcerada se localiza en la zona apendicular. La forma crónica, la amebiasis intestinal crónica, va con la colitis crónica. Curso prolongado, episodios de diarrea, alternados con estreñimiento, molestias digestivas bajas como dolor abdominal tipo pesadez, meteorismo postprandial, dolor en el marco colónico. Al momento de hacer el examen de rectosigmoidoscopía, una mucosa inflamada o ausencia de la misma. Es probable que muchos de los casos de amebiasis crónica correspondan a portadores crónicos. Ameboma es una forma rara, una forma tumoral de presentación del cuadro. ¿Hasta qué tenemos clases? 4:20. O sea, tenemos tiempo. Es como una tumoración abdominal. Manifestaciones clínicas semejan a un cuadro obstructivo o semiobstructivo del intestino grueso. Y en ocasiones se palpa una masa tumoral, generalmente en el flanco o fosa ilíaca derecha, como si fuese una apendicitis. A la muestra de patología, una formación pseudotumoral constituida por tejido granulomatoso infiltrado inflamatorio, cuya dimensión puede variar de 5 a 30 centímetros de diámetro. Esto igualmente es raro. Lo que vamos a ver con cierta frecuencia a nivel institucional son las formas extraintestinales. Este parásito no le gusta solamente el intestino, sino le gusta explorar otros órganos. Entonces, por diseminación hematógena, potencialmente se puede ir a todos los órganos a través de la invasión de los vasos sanguíneos de la pared intestinal. Sin embargo, el hígado es el órgano que más frecuentemente vamos a tener amebiasis como forma extraintestinal. Los trofozoitos que arriban producen lisis del tejido del órgano afectado y con el tiempo se forma una cavidad que recibe el nombre de absceso amebiano llena de detritos del tejido lisado. En esta tomografía ven esta zona, esta es la pieza operatoria, un hueco, y acá, si se fijan bien, en esta placa de pulmones también un absceso amebiano pulmonar por arriba. Entonces, absceso hepático amebiano es la forma más frecuente observada en nuestro medio. Va a haber un síndrome general caracterizado por fiebre, compromiso del estado general, ictericia, anorexia, pérdida de peso, dolor de cabeza, deshidratación. Va a haber un síndrome digestivo, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, meteorismo, edema de pared y el síndrome hepático, hepatomegalia, dolorosa, alteración de la función hepática. Si tu paciente tiene fiebre y tú encuentras hepatomegalia y ese es puño percusión y le duele, deben considerar que tiene un absceso hepático. El absceso hepático puede ser amebiano o primogénito. Entonces, ahora actualmente que tenemos ecografía, fácil. Antiguamente, ¿qué era? Mucha, alucinar cosas, hablar un montón de tomografía, pulsar, pero fácilmente con la clínica, una ecografía, confirmamos el diagnóstico y se hace la intervención terapéutica. También puede haber forma pulmonar, extensión de la lesión hepática, donde invade el diafragma y la base del pulmón derecho, causando derrame pleural y lesión paraínfima. También puede localizarse en la piel, también se puede localizar en el cerebro. En realidad, potencialmente puede localizarse en cualquier parte. Cuando ustedes ponen en internet, ponen reportes de casos de amebiasis, van a encontrar las formas más raras, más incomprendidas de hueso, de la articulación, como reporte de casos de los cuadros. Pero básicamente es hígado y pulmón las formas frecuentes en nuestro medio de aparición de la amebiasis. Bueno, ¿qué hago? Hay que tratarla. La amebiasis es una parasitosis. Mueren con cualquier antiparasitario para este tipo, metronidazol 750 3 veces al día o 500 miligramos cada 6 horas durante 10 días, destruimos al trofozoito.
Metronidazol es un antibiótico bueno, bonito y barato. Sencillo, cumple su efecto en la solución del problema. Si ustedes son más finos, quieren hacer la finta de que no recetan metronidazol, sinidazol 2.000 miligramos diarios, por 2 días, ornidazol 1 gramo cada 12, pero como siempre les menciono a los del seminario, acostúmbrense a utilizar un solo antibiótico y conozcan lo que su compañero ha preguntado, sus efectos secundarios, para que puedan utilizarlo adecuadamente. Entonces, de estos, acostúmbrense a utilizar metronidazol, pues está barato, es antiguo, todos los efectos secundarios son conocidos, sencillo de administrar. Recordar que el metronidazol tiene un efecto que le vamos a llamar efecto antabuse o efecto disulfiram, que cuando se ingiere alcohol concomitantemente, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a provocar una reacción de hipersensibilidad que tu paciente se pone rojo totalmente. Náuseas y vómitos, o sea, feo. Entonces, a los pacientes que reciben metronidazol, cualquiera de estos, no deben recibir, no deben consumir alcohol, porque el consumir alcohol nos va a dar este tipo de reacción. Finalmente, Balantidium coli es la balantidiasis. Es el único protozoario infectante ciliado que nos va a producir igual tipo feco oral, nos va a producir enfermedad. Vamos a tener trofocito y vamos a tener una forma quística. La forma de transmisión es feco oral. Sin embargo, la balantidiasis, a diferencia de la anterior, está asociado a la conducta laboral. Es decir, es una infección presente en cerdos, poco frecuente en el hombre. Entonces hay un grupo de riesgo, es una zoonosis y al mismo tiempo es una enfermedad ocupacional, en la cual determinada población está en mayor riesgo de tener balantidiasis. ¿Quiénes son? Aquellos faneadores o aquellos cuidadores de cerdos, quienes son los que en contacto con el animal se van a contagiar, porque el ser humano normalmente no adquiere la enfermedad. En cambio, en la amebiasis sí. En la amebiasis el reservorio y la razón de ser es el hombre y los primates. En cambio, acá no. Acá es el cerdo y el hombre, por su actividad laboral, entra en contacto con el mismo y se producen las cosas. El ciclo feco-oral, como estamos viendo, y la patogenia, igual los oídos se localizan en el colon, invaden tisularmente, acción enzimática, nos va a producir úlceras planas múltiples, fíjense en estas manchitas blancas que ustedes ven en la mucosa intestinal, hiperemia de la mucosa, todo rojo, hemorragia puntiforme, dilatación, infiltrados en el celular. La presentación clínica puede incluir disentería grave, recuerden que disentería es diarrea con moco y sangre, con pufo y tenesmo, puede perder fluidos de forma importante, y esta, la balantidiasis, a diferencia del anterior, no produce formas extraintestinales, es básicamente del intestino. ¿Cómo lo diagnosticamos? Examen directo en fresco, coproparasitología y concentración, una colonoscopía, la biopsia de las úlceras. ¿Cómo tratamos? Una tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas por 10 días, o metronidazol, como les comenté, de 350 cada 8 durante 7 días. Recordar, aunque solo 1 de cada 5 infectados hacen síntomas y no es frecuente la curación espontánea, todos los pacientes en los cuales se le aísle el balantidium deben ser tratados con el objeto de erradicar el organismo y prevenir la propagación. A diferencia de la ameba, en que sale el examen de heces, el parásito y tú no tienes síntomas, no te trato. En el caso del balantidium, si en tu examen de heces sale en Balantidium coli, debes recibir tratamiento para cortar la cadena de transmisión y no seguir propagando el cuadro. De estas dos, la amebiasis obviamente es lo más común que vamos a ver en nuestro medio, en nuestro país.
parasitosis intestinal es algo que tienen que saber obligado, qué sé yo, pues a las semanas, diariamente, por lo menos va a haber un paciente cuando hagan consulta externa con algún tipo de enteroparasitosis, y especialmente si trabajan en las áreas de Lisa o áreas cercanas en las cuales hay poco acceso al agua potable, entonces tienen que saber parasitosis. Y de estas, para antibiosis, bueno, está bien como conocimiento, pero a mediasis tienen que saber. A veces tienen que pensar en aquel paciente que tiene síndrome disentérico o aquel paciente que acude al hospital por presentar un absceso, ya sea en el pulmón o ya sea a nivel del hígado, y tratar de confirmar o descartar ese diagnóstico para poder dar la conducta terapéutica que corresponde. Para ambos el tratamiento es metronidazol. ¿Preguntas? Puede también, dependiendo el tratamiento y el absceso, darse un tratamiento quirúrgico. Los antibióticos, ya, me corrijo, los antimicrobianos, en general, para llegar a su sitio de acción, tienen que ir a través de los vasos sanguíneos, de la circulación sanguínea. Recuerden que un absceso es un hueco. El vaso sanguíneo llega hasta acá. Y acá, nada. ¿Cómo va a llegar el antibiótico a la colección? No hay forma. Por eso, el retiro mecánico de la colección, del absceso, el tejido podrido, el tejido interesado, sigue siendo la forma más sencilla de manejar los procesos infecciosos. Por eso cuando uno tiene un empima pleural, es decir, pus en la pleura, lo que se hace es colocar un tubo para que drene esa pus, porque si no el antibiótico no va a hacer efecto. Si tengo un absceso en partes blandas, lo que tengo que hacer es drenar para que salga la secreción purulenta y el antibiótico pueda lograr el efecto terapéutico. Entonces, si tengo un absceso de etiología parasitaria, tengo que evacuar ese absceso para lograr el efecto terapéutico de lo que estoy buscando. Los antibióticos no se concentran en colecciones. En tejido muerto tampoco se concentran. Por eso cuando ustedes quieren tomar un cultivo de una herida o de una úlcera, están tomando lo que está encima, la bacteria es tonta, pues sacarme comida, ¿qué voy a hacer? Me meto adentro. Y lo que ustedes encuentran es sapos, culebras y no lo que corresponde. Cuando requieren un cultivo de eso, tienen que tomar del borde de la lesión. Y ahí van a encontrar el patógeno. El parásito va a estar en el borde de la lesión, no en el tejido revitalizado, porque es basura. Cuando uno toma el cultivo del borde de la lesión, perdón, la muestra del borde de la lesión, van a encontrar el parásito haciendo el efecto que está haciendo. O sea, tus respuestas sí tienen que ser drenadas, ya sea quirúrgicamente abierto o ya sea por punción percutánea, ¿no? Dependiendo de las condiciones que tenga el paciente. Eso es todo entonces. Hasta la siguiente.